Y yo quiero que empecemos diciéndole gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por haber estado todo este tiempo conmigo. Gracias Espíritu Santo por haberme acompañado. Gracias Espíritu Santo por haberme consolado. Gracias Espíritu Santo por haberme guiado. Y gracias por ser mi amigo fiel. Amén, amén y amén. Dale un grito de júbilo. Vamos a gritarle. Eres mi amigo fiel. Y esto es todo lo que el Espíritu quiere.
que se denote. Yo quiero que abramos en Lucas, por favor, ¿me ayudan? Lucas capítulo 17, de los versículos del 1 al 10. Vamos a encontrar una respuesta a nuestra vida. Vamos a encontrar una enseñanza que nos va a servir a diario. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. Vamos a leer lo que dice ahí todo, a la cuenta de 3. Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué le dijo? ¿Los qué? Antes de seguir leyendo, si estuviéramos en la Biblia original, dijera escandalón, porque esa parte fue escrita en griego. Nunca Jesús habló español, ni existía el inglés. Ese idioma que hablaba Jesús era el griego antiguo. Y la palabra que él dice, siempre vendrán escandalón. Y escandalón es la palabra griega que tiene que ver con escándalo, con humillación, con violencia, con problema. De ahí donde viene en español la palabra escándalo. ¿Por qué hay un escándalo? Porque dos marido y mujer se están matando. ¿Se ha escuchado usted? Ay, hay escándalo en la esquina, ¿sí? Porque en la calle hay dos que están peleando, están gritando, ¿sí? Porque hay un papá gritándole al hijo, un hijo gritándole a la esposa, al papá. Porque hay peleas entre hermanos, ofensas, humillaciones. Diga conmigo, los tropiezos son inevitables. Las humillaciones, los problemas, las ofensas. Y lo está diciendo Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces no vamos a poner a hacer oraciones que no van a tener sentido. Señor, que no me ofendan, dice alguno. Es que te van a ofender, porque es que estás en el mundo. ¿Aló? Es que tú eres diferente. Eso dicen las parejas cuando tienen unos meses de conocidos, ¿sí? De enamoradas. Espere que pasen 2 o 3 mesecitos, ya viene la primera ofensa. Pero no pasa nada porque es la primera. Pero espérate que vayan varios años de relación. Ya no lo quieres ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque el escandalón, la ofensa, la humillación, lo que te dicen, duele. Y eso causa en ti que el corazón tuyo se te endurezca. Entonces, hoy por hoy la gente es más fácil cambiar de amistad, cambiar de pareja, cambiar de amigo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a perdonar. Como no están dispuestos a perdonar, es mejor cambio. Porque con esta no tenemos ofensas en común, entonces todo está bien. Los tropiezos son inevitables, decía Jesús, pero hay de aquel que los ocasiona. Porque es que hay gente que me dice, pastor, pero es que esa persona es terrible. Sí, pero el Señor Jesús te está diciendo, hay de aquel que los ocasiona. Por favor, me ayuda el video bien. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. ¿Cómo les dijo Jesús? Cuídense. Vamos a ver cómo una persona se quiere cuidar según el consejo de Jesús. Porque ¿cuántos aquí en la vida los han ofendido? Los han humillado, los han hecho sentir miserables, chiquiticos que no sirven para nada. A 3 o 4, gloria a Dios, esta iglesia es una iglesia, mejor dicho. Oye, su familia, sus amigos son ejemplares, ¿verdad? Porque yo no sé, porque donde uno vive, donde uno trabaja, donde a uno lo humillan y uno humilla. Uno lo ofende y uno ofende. Uno grita y a uno lo gritan. ¿En la casa suya no pasa eso? ¿En su cuadra no pasa eso? Bueno, digamos que para los 2 o 3 que sí vivimos eso. Si tu hermano peca, repréndelo. ¿Qué le dijo Jesús antes? Cuídense. ¿Cómo se van a cuidar? Reprendiendo al que está pecando. Oye, si hay una persona cercana a ti, ese hermano querido, ese pariente, ese hijo, hay que reprenderlo si está en pecado. ¿Aló? ¿Por qué? Porque si no lo reprendo,
mi corazón se daña. Mi corazón empieza a alejarse de Dios. Por eso Dios dice, oye, cuídese, los tropiezos van a venir. ¿Cómo no se siente mal un padre cuando sabe que sus hijos están haciendo cosas indebidas, cierto? Entonces repréndalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Diga conmigo, repréndalo, pero también toca perdonar. ¿Aló? ¿Cómo cuido mi corazón? Ojo, están hablando de qué, de ofensa, humillación. ¿Qué es lo que daña la ofensa, la humillación? Mi corazón. ¿Cierto? Porque mi corazón está bien hasta que empiezo a recibir rechazo. Fíjate que los psicólogos hablan del rechazo antes del parto. Hay niños que nacen ya con rechazo de sus padres porque mamá simplemente decía, yo no lo quería tener, fuiste un accidente. No ha nacido el niño, todavía está en la barriga, papá le grita, no te cuidaste, ¿para qué te dejaste quedar embarazada? Ese rechazo lo evidencia el niño cuando está en su edad, ya que empieza a expresarse en su adolescencia. Es un rechazo que tú no lo tienes directamente, pero está ahí, en tu ser. Eso lo hablan los psicólogos. Entonces mira cómo el rechazo daña el corazón. Entonces Dios nos da 2 cosas para cuidar el corazón. Número 1, reprender al que sabe que está haciendo mal. Y si no hace caso, no importa, yo perdono. ¿Aló? Porque no toda persona que se reprenda va a entender la reprensión. ¿Aló? Pero cuido mi corazón, ¿cómo? Perdonando. Jesús me está diciendo, si usted no perdona, tu corazón va a ser dañado por esa ofensa, ese escandalón, esa humillación, eso que te dijeron, eso que te hicieron. ¿Aló? Entonces, ¿qué nos manda a hacer el Señor a cuidar qué? El corazón. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Mira, los discípulos están hablando de algo muy diferente a lo que Jesús les dice. Jesús les dice, ustedes tienen que perdonar, y ellos dicen, entonces denos más fe. Porque es que si no tengo fe, ¿cómo voy a perdonar? Entonces Jesús les contesta lo siguiente. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, ¿cuántos conocen la semilla de mostaza? Es una cosa chiquitica. De todas las semillas de un huerto es la más pequeña. Pero cuando se siembra, produce el árbol más grande, ¿sí?, del huerto. Entonces Jesús le dice, si ustedes tuvieran la fe como una semilla de mostaza, así como le estoy haciendo, ahí cabe, tan pequeña, podrían decirle a este árbol, le señaló un árbol de sicómoro, le dijo, podría decirte, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Les qué? O esto. Mire lo que le está diciendo Jesús. Si usted tuviera un poquito de fe, le podría decir a un árbol que se plantara en el fondo del mar. Yo le pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Que un árbol se plante en el fondo del mar o que usted perdone? Yo diría que el árbol se plante en el fondo del mar. ¿Cierto? Entonces el Señor me está diciendo, si tuvieras un poquito de fe, hasta el árbol te hace caso. ¿Y te qué? Obedecería. El problema tuyo es de obediencia. ¿Aló? Porque yo te estoy mandando a perdonar. Y la fe es en mí. Continuemos. Supongamos que uno de ustedes tiene, escúcheme bien esto, esta parte es fabulosa. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, estamos hablando en un tiempo en donde habían siervos, esclavos, ¿correcto? Y supongamos que uno de ustedes tiene un siervo. El siervo tiene una condición muy diferente al del esclavo. El esclavo no tenía derechos. El siervo, una persona que estaba en la casa de su señor para el servicio de su señor. Y alguien tenía un siervo y que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Imagínense la escena. Un siervo que está trabajando en el campo o está cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le diría, ven enseguida a sentarse a la mesa? No, diría más bien, prepárame la comida, cámbiate la ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó?
Mira lo que dice: ¿acaso se le daría las gracias al siervo por lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Qué dice la palabra acerca de la relación que nosotros tenemos con Dios? Debe ser de siervo a un rey, donde el rey es Él. Porque a veces la gente cree que los reyes somos nosotros, ¿sí? Y que Él es el siervo. Nuestras oraciones: Señor, haga esto, pero hágalo ya. Señor, no estoy de acuerdo con esto. El siervo, lo que va a hacer en el ejemplo que da Jesús, es que el siervo estaba trabajando y cuando viene no le va a decir el dueño Dios no le va a decir: siéntese a la mesa. No, primero sírvame y después usted se va a descansar. Y cuando le sirve no le va a decir gracias porque es su deber. Diga conmigo, su deber. Hay gente que quiere que Dios le dé gracias por lo que usted debe hacer. Hay gente que quiere que Dios lo felicite por lo que usted debe hacer. Pues ni Dios te va a dar gracias ni te va a felicitar por lo que usted debe hacer. Jesús dice, repita: siervo inútil soy. Me ayuda por favor el video bien. Siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque lo que hago, eso es lo que estoy haciendo. Él les dijo: repítanlo. Somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es el deber de nosotros? Perdonar. ¿Aló? ¿Cuál es el deber de nosotros? Reprender. ¿Aló? Entonces Dios le está diciendo: usted me tiene que obedecer. El problema no es que tienen que tener fe para perdonar. Usted tiene que tener fe en mí. Y si usted cree en mí, usted es capaz de perdonar. Porque la obediencia no tiene que ver mucho con fe. Tiene que ver con obediencia. Y el problema de nosotros los seres humanos es que no queremos ser siervos de Dios. Queremos que Dios trabaje a nuestro favor, pero no somos capaces de darle a Él lo mejor. Jesús hizo el ejemplo cuando un día le tocó hacer vino, porque en la fiesta se acabó el vino. Dice que hizo el mejor vino, no hizo cualquier vino. Y lo hizo a tiempo. Él no dijo: mañana vengo. ¿Sí? Que se queden 2 días sin tomar y vengo al tercer día. No, él fue responsable y le pidieron que hiciera vino porque en la fiesta se había acabado el vino y él no solamente hizo el vino en el momento que debía hacer el vino, sino que también lo hizo bien. ¿Aló? Entonces Jesús es nuestro ejemplo de lo que es servir. Cuando Él vaya a hacer un milagro contigo, lo va a hacer bien. ¿Aló? ¿Aló? Pero está esperando de nosotros obediencia. Obediencia. ¿Cuántos aquí son papás? ¿Qué le pedimos a nuestros hijos? Obediencia. ¿Cierto? Pero nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Y no queremos obedecer. Y la obediencia a Dios en esta parte nos lo está centrando en 2 cosas. Reprenda al que está haciendo mal, el que está pecando. Y segundo, perdone. ¿Te acuerdas que decía: si en 7 veces viene el desgraciado y te pide perdón, perdónelo? ¿Aló? Diga conmigo: voy a aprender a ser obediente. No a perdonar, escucha, a ser obediente. Porque el problema no es de perdonar, el problema es que tú no quieres ser obediente a Dios. No, es que usted no sabe lo que me ha hecho. No, es que usted tiene que ser obediente a su papá. Amén. Y si usted es obediente a su papito Dios, Dios lo va a bendecir grande y abundantemente. Amén. Entonces yo veo aquí que el problema es de obediencia. A veces la gente dice: cuando tenga fe, entonces doy ofrendas. Cuando tenga fe, empiezo a diezmar. Y Jesús le hubiera contestado lo mismo que le contestó a los discípulos. Si tuviera un poquito de fe, le dijera al árbol: quítate y siémbrate en el fondo del mar. Ahora te preguntaría: ¿qué es más difícil? ¿Decirle a un árbol que se siembre en el fondo del mar o simplemente obedecer y darle a Dios para cambiar nuestra forma de pensar? Porque cuando Dios dice dame, no es porque Dios esté necesitando. Es porque nosotros tenemos una mentalidad de escasez.
Es porque tenemos una mentalidad donde creemos que todo gira a nuestro alrededor. Cuando Dios nos quiere bendecir para que tú bendigas a los tuyos. Pero si tú no eres capaz de soltar a Dios, menos es capaz de soltar a los tuyos. El día que tengas, arrancas y te vas. ¿Cuánta gente no le dice, Señor, dame un carro? El día que tiene el carro se olvida de la mujer y se olvida de los hijos. Y arranca. Entonces Dios está trabajando en el dar obediencia para que cuando Él te diga, eso no se hace, tú no lo haces. Amén. Dependencia a Dios. Lo único que necesitas es un poquito de fe. No necesitas mucha. Lo que sí necesitas es aprender a obedecer a Dios. Y cuando aprendas a obedecer a Dios, entonces entenderás por qué te pasan tantas cosas. Y tú le echas la culpa a Dios. Dice, Dios, ¿dónde te metiste cuando más te necesitaba? Y Él, mientras tanto, esperando tu obediencia, esperando que tú te acerques a Él. O me va a decir aquellos que son papás, que usted se siente cómodo que su hijo nunca lo llama, nunca lo busca y corre a buscarlo en el momento en que esté enfermo. Ay, mamá, papá, vengan a la clínica. A veces hacemos así con Dios. Cuando estamos enfermos, ay, sí, Señor, sáname. ¿Amén o no amén? Entonces, este es un tiempo donde no solamente aprendemos que hay que tener obediencia para perdonar, porque es un mandato de Dios. Tenemos que ser obedientes para reprender al que vemos que es cercano a nosotros. No va a estar reprendiendo a alguien en la calle. Reprender a alguien que es cercano, familia, amigo. Y decirle, mire, tú vas por mal camino. Esto no lo puedes hacer. Reprender a un hijo cuando sabes que está cometiendo cosas que tú sabes que no debe hacer. Pero también tenemos que ser obedientes al Señor viniendo a la iglesia. ¿Por qué te digo viniendo a la iglesia? Porque si no, Dios no se hubiera tomado la molestia de escribir por allá en Hebreos 10:25, finalizando la Biblia, un texto bíblico que dice que nos amemos los unos a los otros, nos ayudemos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, para que ninguno se deje de congregar como tiene la gente por costumbre. La gente tiene por costumbre no ir a la iglesia. Entonces Dios está diciendo un mandato, anímense unos a otros. ¿Para qué? Para venir y congregarse. Porque Dios sabe que el congregarse, esa palabra que te van a dar va a llenar tu vida de fe. Porque usted está viniendo acá a aprender más de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo más del Señor? Amén. Amén. Y usted se llena de fe, de entusiasmo. Usted va a empezar a vivir una vida diferente. Y tenemos que ser fieles, como dice la palabra, en darle al Señor. Por eso Jesús decía, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Si no, Jesús no hubiera dicho eso. Si no, en la Biblia no hubiera escrito eso. El que siembra escasamente, escasamente recogerá. Y está hablando de darle al Señor. A veces decimos cuando tenga, doy. Es que el Señor no te dijo cuando tuvieras. El Señor te dice, es ahora que no tienes. De lo poco que tienes, tienes que dar. Porque Él es el que te va a poner en lo mucho. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es como si un hijo tuyo te dijera, es que ahorita no puedo darte, cuando tenga plata te doy. Nunca le dio porque nunca tuvo plata. ¿Aló? Igual. Le dices tú a tu hijo, el día que tenga plata te doy, papito. Pasaron los años, se murió el viejo y nunca te dio nada. Si un padre da, un hijo da, aunque tenga o no tenga. ¿Me estás entendiendo, verdad? Así es con el Señor. Vamos a tomar un momento, vienes al altar, traes tu sobre, traes tu ofrenda, traes lo que tienes que darle al Señor. ¿Por qué? Porque en Proverbios 3:9 dice que honra al Señor con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos.